Amigos de Radio Victoria, ojo con esa televisión, en esta nuestra alianza mecánica con Médica, con la Escuela de Gobernanza de Benjamin Franklin, con reporte confidencial con el portal Sin Filtro de Mayor Petite, con la Red Global de la Diáspora y con la emisora 98.1 FM en la isla de Margarita. Vamos a conversar con Francisco de Ángelo, que él es el director general de Benemex. Es una organización civil sin fines de lucro que apoya a los migrantes, no de ahora, sino de siempre. Pero en la circunstancia actual, Ángelo, en miras a un proceso electoral, hemos visto que hay como 20 países a los que se ofreció que iban a enviar los equipos para que los venezolanos que estuvieran afuera en edad de votar se inscribieran. Pero resulta que yo no sé si en México está pasando lo mismo. Yo quiero que tú me aclares cuál es el panorama aquí. Es el mismo, el panorama es el mismo. Bueno, son tan cínicos que pusieron, o sea, dijeron, alegaron, declararon por ahí que es que por el bloqueo no pueden mandar las máquinas que, la verdad yo no tengo muy claro para qué sirven esas máquinas. Son puras excusas. O sea, Sí, esta es una elección que fijaron rápida, un fast track, ¿no? Antes de que vengan, o sea, mi análisis es que antes que cambiara las elecciones, cambiaran en Estados Unidos al presidente, vinieran otras, hay elecciones en México. Ellos lo que están buscando es hacer unas elecciones muy rápidas y lograr que siga María Corina inhabilitada. claro. Pero Ahora, lo pero demás es excusa. en particular, aquí ustedes están conscientes de que acudió la gente a ver si de verdad en el consulado los atendían. Sí, todos los días va gente y ha ido la sociedad civil y han hecho protestas y no, o sea, el consulado no sabe nada, dice que no tienen información, que vienen unas máquinas que necesitan una especie de constancia de residencia, que no saben qué constancia de residencia, o sea, la verdad, o sea, el ciudadano venezolano está con ganas de votar, de inscribirse, de cumplir, pero esto es un régimen. Claro, yo he visto asociaciones de vecinos, perdón, de venezolanos en Querétaro, en Ciudad de México y en otras ciudades de México, pero para ellos no va a ser factible de repente trasladarse de esos lugares, porque yo creo que solamente es en el consulado donde se pueden ir a inscribir. ¿Cómo va a ser Sí, esa gente? ¿Cómo hace esa gente? No hay operativos especiales para ellos. no, bueno, pero ¿quién va a hacer un operativo especial? Tiene que organizarse la sociedad civil. Sí, No lo hay, no lo hay, no lo para hay. trasladarlos al consulado. O sea, ¿hay algún mecanismo de contacto, de facilitación de transporte, alguna cosa para que ese No, objetivo no se lo hay. alcance? No lo O hay. sea, no lo hay, no lo hay. Nosotros, o sea, la sociedad civil organizada, cada organización buscará la forma de trasladar aquí, si ese es el caso, ¿no? Pero yo no lo sé, creo que eso no está planteado. Ok. Y en cuanto por ejemplo, los que andan migrando y que los han colocado en refugios, eh, me imagino que con menos posibilidad estarán entonces de actualizar su situación, ¿no? No, no es posible, bueno, que voten este tipo de migrantes que están en situación de tránsito o quizás si están en situación de refugio aún, porque necesitas tener residencia permanente, Permanente. ¿no? Entonces, esto es un truco, bueno, que el CNE nos aplica porque sabe que de los 8 millones, millones están en residencia temporal Claro. en muchos países, Perú, Colombia, México. ¿Y Entonces, bueno, definitivamente. ustedes manejan alguna estadística de los que eventualmente pudieran estar en situación formal para inscribirse y no lo pueden hacer? ¿Cuántos más o menos estiman que los que están en México? Bueno, en México, residentes que tengan la residencia permanente, yo calculo que podrían ser unos quizás 80.000 venezolanos. Bueno, que no es una cantidad, no es una cantidad despreciable para sumarla al gran voluntariado que quiere cambiar las cosas. No, no es nada despreciable, pero es que por supuesto, del voto de los 8 millones de venezolanos que está afuera, un 99.9% va a votar en contra del régimen.
porque son personas en su mayoría que salimos porque existió una dictadura en Venezuela. Entonces, Claro, y ellos están conscientes de que es así, por eso ponen las claro, limitaciones que están poniendo. claro, van a poner todas las limitaciones. Ahora, el punto neurálgico no es solamente la inscripción, o sea, la actualización del CNE y a su vez la inhabilitación. Y entonces, bueno, después de que se logre salvar este problema, vamos a poner que se pueda la gente inscribir, entonces, ¿por quién vas a votar? Es una gran pregunta, porque no vemos que le quiten la inhabilitación a María Corina. Sí, exacto, ¿no? Y todavía hay una decisión que tomar allí, que ella no la ha anunciado, que es lo que de alguna manera motivaría de manera plena a la gente, ¿no? Pero independientemente de que se alcanzara ese objetivo, el punto está que aún así, contando con ella como candidato, o al que ella respalde, la gente tampoco va a tener la oportunidad de pronunciarse, por lo que tú me estás diciendo, las dificultades que hay en los consulados. Sí, Hay países, una creo que millonaria. yo tengo entendido que yo no sé cuántos países en los que no hay consulado venezolano, ni embajada La mayor, siquiera. sí, en Estados Unidos, por ejemplo, no hay. Entonces ahí tenemos más de 500.000 venezolanos que no van a poder ejercer su derecho al voto. Claro. Entonces, bueno, así está la situación. No sabemos para cuándo abran los centros, ni tenemos reglas claras eh, al respecto. Y bueno, esto es una elección fast track para tratar de reelegir a Maduro como sea. Ahora, lo que a mí me preocupa es qué va a hacer México. Hablando de México, Bueno, que viendo también tenemos que un proceso electoral aquí, ¿no? sí, pero también entendiendo que López Obrador es amigo de Maduro, es un tipo que le puso una medalla a Díaz-Canel. Entonces, estamos hablando de un presidente que es amigo del régimen. Está comprometido ahí, Entonces, sí. viendo internacionalmente la situación, si Maduro se reelige con una otra elección ilegal, sin cumplir las normas mínimas, entonces lo que vamos a tener es un presidente legítimo, ajá, pero que va a ser Brasil, la Cancillería de Brasil, la de México, la de Colombia, porque las pone en una situación difícil y Y esos aceptan venezolanos esta. van a quedar en condiciones mucho más desguarnecidos de lo que estamos hoy. Y bueno, no, la situación de los venezolanos no creo que varíe. No, porque se Estando habla, con bueno, Maduro, pero está totalmente desguarnecida. María Corina hizo una acotación bien importante, que si Maduro sigue allí, la migración va a ser mayor todavía de lo que ha sido hasta ahora. Entonces, Bueno, eso lo sabe, ella está vaticinando eso, eso, pero los gobiernos de afuera, eh, o sea, están en eso, disposición de aguantar esas corrientes humanas más allá de las que ya se han visto. yo creo que sí, yo creo que sí, que ellos están dispuestos. Los regímenes democráticos que apoyan a Maduro están dispuestos a aceptar esa migración masiva de su costo. Bueno, hay que ver primero si lo van a aceptar, ¿no? Y segundo, lo que dice María Corina tiene toda la razón. Si la dictadura sigue, se van a ir millones y millones de venezolanos más. Esto no va a parar. Eso lo sabe la ONU, eso lo sabe la Organización Internacional de Migraciones, eso lo sabe los países, los receptores y de tránsito. Entonces se les crea un problema a la región, pero ahí vamos a ver, van a seguir aceptando una dictadura que es una fábrica de pobres y una fábrica de migrantes, Sí. ¿no? Forzados, o van a irse por la justicia, por defender la democracia y decir que esas son unas elecciones ilegales que no están cumpliendo con lo mínimo que tiene que tener una elección, que es un árbitro electoral neutro, pues, que sea parte de, también haya gente de la oposición ahí y tenga reglas claras y haya tiempo también para poder concursar. Entonces lo que Claro. tenemos encima es un tema también geopolítico. También esto va a cambiar mucho si llega Trump, porque Es, Trump al es, parecer va a tratar de poner un orden en la frontera. Estos años la política migratoria de Estados Unidos y México ha sido desastrosa, ujú, ¿no? es- Entonces, eso va a obligar a,
geopolíticamente a que México le entre mucha presión, porque al ese flujo de migrantes no entrar a Estados Unidos, se quedan acá y qué vamos a hacer con los migrantes. Eso te quería preguntar, ¿no? Tú como abogado y miembro de esta organización Benemex, que ha estado siempre pendiente pues, de los desplazamientos venezolanos en particular como migrantes y impulsando lo que pasa en los refugios y en otras instancias gubernamentales de México. O sea, ¿sientes que se ha relajado la normativa o por el contrario están cerrando más las posibilidades de que el venezolano se establezca si es que no puede regresar? Porque otra condición Ese, es, otra condición es que el viaje sin el pasaporte vencido no se, con el pasaporte vencido no se puede hacer tampoco ni siquiera de regreso. bueno, eso es una total locura, irracionalidad, porque tú no puedes condicionar el retorno a tu país porque tengas un pasaporte vencido, menos cuando vale $300 el Sí, pasaporte, exacto. y menos cuando tu país, o sea, donde tú naciste, es tu país. O sea, eso viola todo el derecho internacional. Eso Todo el es una derecho real internacional, locura. sí, Y claro. además que no tienes embajada. Y luego que pides los pasaportes, te los entregan tarde, tarde y nunca. Y caro. Bueno, eso yo creo que los países que tienen la problemática de retorno, primero no estamos de acuerdo con los retornos a Venezuela, que habría que ver que los retornen a donde tienen familia, porque si son perseguidos políticos, ahí los apresan y los torturan, ¿no? Claro, Pero, pero el otro tema es que o sea, es que el régimen tiene el tupé de decir que si tiene un pasaporte vencido es 5, ¿no? sí, No los va a aceptar. Eso no tiene sentido. Ahora, yo lo que digo es que, que esa presión, o sea, esa presión que va a generar Trump, creo yo, cuando si gana, pues es lo que perfila. Entonces, el migrante se queda. El migrante, las leyes en México no han cambiado. México ha sido un país de sector serio. Esa política no ha cambiado ni con López Obrador, ¿no? Entonces, ese es no el podemos problema. quejarnos de eso. México ha tenido una alta aceptación en Comar de refugios para venezolanos. El problema que se genera es que los migrantes venezolanos que están llegando no se quieren quedar en México, se quieren ir a Estados Unidos. Entonces quedan en un limbo jurídico porque no hay le dan una carta como de tránsito, pero no hay una legalidad. Y entonces esas personas que están en tránsito no pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden hacer nada. No Claro, pueden es esperar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo estaba hablando, tuvimos una reunión con la Comisión de Migración del Congreso, con Sofía Carvajal, con el diputado Alfonso Guajardo, explicándole esta situación porque le dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y la población que está en México, venezolana, que ya estamos asentados para ayudar, y qué va a hacer ustedes, entonces, los diputados que presionen al gobierno, porque tiene que haber una política de integración de estos migrantes, y si su caso es retorno, pero un retorno con basamento de las normas internacionales y el respeto de derechos humanos, porque si nosotros no los integramos, lo que se nos genera es un problema de violación de derechos humanos, de falta de integración a la sociedad mexicana, y no van a poder trabajar, no van a poder estudiar, van a terminar en las calles en la pidiendo, vagancia en la calle. Lo que o está en manos pasando del hoy, narcotráfico. sí, lo que está pasando hoy en Juárez, que yo te lo envié, creo, donde en una colonia la gente estaba protestando porque no hay un refugio, sino que está acomodada por ahí en las mismas calles. Ya eso genera un problema bastante grave. Que los refugios no han crecido la migración, Exacto, pero en este gobierno, estos 6 años, no se han hecho más refugios. Al contrario, las ONG que en los años anteriores vivimos gobierno de Fox, vivimos gobierno de Calderón y de Peña Nieto, siempre tuvieron apoyo de las ONGs de esos gobiernos. Este gobierno no trabaja con ONGs, ellos quieren hacer todo solos, no se dejan ayudar. Y los refugios normalmente los llevan ONGs religiosas, personal religioso, unidos a iglesias. Son los que saben manejar esto, porque el tema de manejo de refugios es bastante delicado. claro. Y necesitas muchos refugios, 9.
para albergar a esta gente, porque Y tenemos tanto una... demanda servicios de cierta y relativa calidad también, ¿no? No, Para bueno, claro, pero porque es un tránsito, el refugio es un tránsito para que no que- estén en la sí, pero calle. aún de tránsito, una persona que está un mes en un sitio, o sea, y haciendo uso de todos los servicios también puede generar un caos en un mes, ¿no? Ese es el Sí, bueno, problema. normalmente se quedan un mes, algo así, pero los tienes que ayudar y tienes que tener Claro. más y Y tienes que integrarlos. para que no se anarquice. Claro, y tienes que identificarlos. ¿Qué es lo que pasa? Porque en Ciudad Juárez, conozco la ciudad, la ciudad Juárez, hemos ido, y hemos ido con la EBM, fuimos con Juan Aguilera, fuimos con Coparmex, y Ciudad Juárez, lo que pasa es que como no pueden conseguir trabajo porque el procedimiento, o sea, primero no tienen identidad o identificación, identidad Sí, sí tienen, no tienen identificación. Luego, tú necesitas para integrarlos a una maquilera, por ejemplo, darles cursos, eso hemos hablado. Segundo, que necesitan educación para integrarse a las fuentes de trabajo, que sí las claro. hay. En Juárez, ojo, en Juárez hay más de 10.000 puestos de trabajo al ojo, debe haber más. Imagínate. El problema no es trabajo, el problema es cómo los integras. Necesitas ir al SAT, ¿Cómo lo regulariza? cómo los regularizas. Necesitas un fast track para regularizarlos. Y eso no está planteado. Ha tratado la misma comunidad de Juárez ver cómo lo hace, y sí lo han hecho en algunos casos. Y el otro problema es cómo tú regularizas a alguien que no sé, hay muchos migrantes que no quieren integrarse, pues entonces no quieren andar todo el tiempo pendiente de Estados Unidos. Entonces, tú tienes que hacer una política integral, tienes que hablar con Estados Unidos, tienes que hablarles claro a los migrantes, verificar los tiempos. Y en ese tiempo de estadía temporal que puedan trabajar a lo mínimo, que puedan trabajar. Y algunos se irán quedando. Y quien se Exacto. quiera retornar, hay que buscar ver cómo lo retorna. Pero tiene que haber una política clara. Esta política Claro. clara no existe. Necesita albergue, abrir más albergues. Para abrir albergues o los paga el gobierno o los pagan los organismos internacionales o buscas iniciativas privadas. Pero este gobierno mexicano no quiere trabajar con la iniciativa privada, pero tampoco tiene el dinero para hacerlo. Entonces, estamos en un cuello de botella, estamos en un problema sumamente grave. A su vez, la delincuencia agarra a migrantes y le cobra peajes, le cobra. Y si no, también lo levanta y lo pone a trabajar aquí. Hoy tenemos problemas de trata de blancas. Sí. Ya estamos viendo rusos con los mismos problemas, están viniendo rusos, haitianos, por supuesto nuestros hermanos cubanos y de Centroamérica. O sea, el problema migratorio es grave, se va a poner peor. En México no sé por qué los candidatos, ni Xochitl ni Claudia han hablado al respecto. Nosotros hemos estado hablando con la gente de Xochitl, hemos hablado un poco con algunos de Morena también al respecto que están preocupados. Yo creo que México es un gran país, creo que México tiene unas instituciones aún bastante fuertes y creo que el problema migratorio los ha tomado un poco de sorpresa, Claro. ¿no? Y no han entendido bien Bueno, porque lo grave. es la antesala para entrar a Estados Unidos y aglomeran Claro, allí, ¿no? además de que son un país receptor de migrantes, de tránsito de migrantes, y ellos mismos emigran, Ellos mismos emigran, ¿no? sí. Pero ojo, es un país que si se pone, o sea, que el gobierno es articulador de la sociedad civil, de los privados, de las industrias, de las empresas, de los entes privados y del mismo gobierno y los organismos internacionales, con éxito, yo creo que en un tiempo bastante mediano, plazo, podría tener eficiencia en este tema. Yo creo que el tema los agarró fuera de base. Yo creo que el presidente López Obrador es una persona romántica que cree que en el socialismo cubano de Fidel Castro y esas locuras, y esas cosas le han hecho daño al país. Y ellos Claro. todavía no han visto el nivel de daño que, bueno, se ve con la violencia que hay en zonas como Tamaulipas, Exacto. Michoacán, pero Guerreros. todavía no han visto el efecto de estos problemas, porque lo peor es que el tema de los albergues es tan delicado, por ejemplo, que tú tienes desplazamiento de estos migrantes y los necesitas poner en un albergue, son migrantes extranjeros, pero Sí, también tú tienes desplazamientos de gente de Michoacán y de gente de Tamaulipas, y hay claro. mismos mexicanos que lo Y se necesitan. entremezclan allí Pero se entremezclan allí los claro, conflictos muchos albergues ocupan para migrantes y también para nacionales. nacionales, pero entonces tienen sus derechos los mexicanos también de ser tratados.
porque están viviendo una crisis de seguridad tremenda. claro. Y de pobreza Y bueno, igual, ¿no? son problemas, sí, la pobreza, es un país con trabajo, pero inclusive falta de educación, desplazamiento forzado, por supuesto la mezcla es una bomba atómica de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es poner orden. Es- Estamos frente a un gobierno muy político, decisiones muy políticas, poco pensadas, mucha ocurrencia y poca voluntad de poner orden. Si el gobierno pusiera orden, aquí hay gente súper calificada en la UNAM, en las ONG, en las universidades, en el Politécnico. Hay gente muy calificada Sí, que estudia cosas que yo nosotros estoy, yo en estoy nuestros con, países a veces no lo tenemos tan estudiado. Es solo llamarlos al botón y yo creo que el gobierno podría hacer grandes cosas. Ojalá quien gane, sea Claudia, sea Xochitl, sí, se yo en pongan la estos, mano al corazón y nos ayuden en el tema migratorio. claro, Así claro, estamos bien claro, serios. claro, claro. Yo en estos días hablaba con la gente de la Academia y la Universidad Central de Venezuela y la preocupación de ellos es que muchos de los migrantes que están saliendo del país, o sea, no llevan unas herramientas formativas medianamente buenas para enganchar en el mercado de trabajo de los países de acogida. Entonces, en el interín, esas situaciones de refugio pudieran ser aprovechadas de manera selectiva para que algunos que tienen cierta preparación, ya sea técnica, se puedan aplicar a ciertas tareas que de alguna manera les permitan desarrollarse un poco más, un poco mejor, perfeccionar sus destrezas, bueno, y seguir avanzando, pero dentro de una normativa que la tienen que hacer los gobiernos que los acogen. Necesitas Integrarlos integrarlos, pues gradualmente, exacto. pero necesitas integrarlos identificándolos, Con con, identificación, ident- exactamente. con identificación, que la persona puede ir al banco, la persona puede ir a Exactamente. la escuela, porque a veces les da refugio y sí, entonces les dan un carnet. Migratoriamente está legal, pero en México hay problemas, por ejemplo, estructurales. Uno a veces va al banco y te dice, no, pues hay un tema de identidad porque hay dos teorías. Hay unos abogados que piensan, instituciones públicas inclusive, que tu identidad es el INE, y otras creen que es la licencia, o sea, son sus teorías. Entonces te Cla- piden hasta el INE y la licencia. No claro. pasa que a veces uno va al banco y dice, no, pásame el INE, pásame la licencia, pero sí soy yo, o sea, yo soy yo. Es Exacto, una sí. broma, ¿no? Es una broma, no es por criticar, pero es algo que el gobierno debería aclarar. Bueno, señor, Sí. ¿con qué se No, identifica? establecer Porque, una normativa para todo. claro, porque eso afecta, no, afecta mucho al migrante. Si el migrante, por ejemplo, se pudiera en los estados identificar con la licencia de conducir, ya nos tenemos un avance. Entonces, bueno, traiga su carnet del FN, su forma migratoria y su licencia de conducir, en su caso. Exacto. Entonces, ya no le puedes pedir más nada. El problema también es la masificación. Es un país muy grande. Por ejemplo, los bancos tienen programas. Que la señal está bajando un poquito, de repente es la carga del teléfono. Pero no te estoy copiando esta parte porque se puso lento tu, que muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Ok? Un abrazo.